Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. A nosotros nos corresponde hablar sobre diagrama de barras o gráfico de barras. Mi grupo está conformado por Paula Salas, Juliana Acevedo, Wilmer Yesid Cuadrado y quien les habla, Marilyn Álvarez. Historia. Bueno, a continuación les hablaré acerca de la historia del gráfico de barras. Este gráfico fue desarrollado por William Playfair y pues él era un ingeniero mecánico y economista, político escocés. Trabajó, pues se dice que por más de 36 años en el diseño de gráficos estadísticos. Él elaboró un diagrama de barras horizontal, pues para consignar el comercio exterior de las importaciones y exportaciones de Escocia con diversos países en 1781. También, pues digamos que desde la perspectiva de Playfair, él decía que un buen gráfico pues proporciona una explicación más adecuada de los hechos y también sirve para simplificar lo complejo, permitiendo al cerebro una mayor retención, pues digamos, de los datos. Por último, también nos decía que pues los gráficos nos permiten ver relaciones aparentemente inexistentes entre variables y que suelen pues quedar ocultas entre la multitud de datos y cifras cuando se manejan pues digamos datos, cantidades de datos pues exorbitantes, ¿no? Y pues de difícil comparación de otro modo. Bueno, ¿qué es el gráfico de barras? Pues muchas personas ya lo conocen. Entonces, el diagrama de barras también le llaman como de gráfico de barras. Se utiliza para representar datos de variables cualitativas, ya sabemos que son cualitativas o discretas, ¿cierto? Está formado por unas barritas que son rectangulares y pues la altura va proporcional como, pues obviamente a la frecuencia de los valores de la variable. Digamos, bueno, ahorita lo explican bien. Un segundito, es que tenemos un drive que quiero enviarlo antes de seguir, perdón, profe. Voy a enviar el link por el chat, lo acabo de enviar. Entonces, las personas que quieran ir realizándolo, al final, pues si saben un poco, al final vamos a enseñarles bien cómo hacer ese mismo ejercicio, ¿listo? Solo para las personas que quieran hacerlo. Y pues ahí es un drive para que todos veamos a ver qué están haciendo. Y vuelvo a la presentación. Listo. Características. Las características, bueno, en el eje de abscisas, que es el eje X, se colocan las cualidades de la variable. Si la variable es cualitativa o cuantitativa, o si es dispar. En el eje de ordenadas, o sea, el eje Y, se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato, según si las variables Ay, profesor. Ya, pásala. Las barras pueden ser horizontales o verticales, según si los valores de la variable que reflejan en el eje son horizontales o verticales. Todas las barras deben tener el mismo ancho, pero también pues se le puede poner a cualquier barra el color que quiera, bueno. Y no deben superponerse las unas con las otras, aunque lo que decía, pueden adoptar un color diferente las unas de las otras. Tipo. Bueno, entonces seguimos con los tipos. Entonces tenemos diferentes tipos de diagramas de barras. El primero es el gráfico de barras sencillo, que es el que representa los datos de una única serie o conjunto de datos. Entonces, como se puede ver ahí en el ejemplo, entonces solamente representa un tipo de datos. El segundo es el gráfico de barras agrupado, que es el que representa los datos de dos o más series o conjuntos de datos. Cada serie se representa en un mismo color y las barras se colocan
a un lado de la otra según la categoría de la variable. Entonces, pues ahí como podemos ver en el ejemplo, entonces estamos haciendo como la comparación entre hombres y mujeres, entonces el color verde corresponde a los hombres y el naranja a las mujeres para hacer la diferencia. El tercero es el gráfico de barras apilado. Este representa los datos de dos o más series de conjuntos de datos. Cada serie se representa en un mismo color. Cada barra representa una categoría de la variable y se divide en segmentos que representan cada una de las series de datos. Entonces esto es parecido al anterior, pero pues como podemos ver en cada barrita se dividen las categorías. El rojo para mujer y el verde para hombre. Y por último tenemos la pirámide de población, que muestra la población por sexo y rangos de edad en un momento determinado. Entonces, en es una pirámide que forma un diagrama de barras bidireccional. En el eje vertical se representan los intervalos de las edades, como se ve en el ejemplo, y en el eje horizontal se representan los porcentajes de la población. Y en direcciones diferentes se representa la comparación entre hombres y mujeres. Bueno, las ventajas entre muchas de los gráficos de barras, digamos, pues es una forma fácil y sencilla de representar los datos, ¿sí? Entonces, está formado por barras rectangulares, como ya había dicho que la altura va proporcional a la frecuencia, entonces es muy fácil de ser ordenados. También como que también se puede dar un intervalo de tiempo, se puede poner tiempo aquí, días, meses. Entonces, pues también por eso es una manera más sencilla de representar los datos. Es un método fácil, sencillo, y pues lo que yo decía que ya muchas personas como que lo conocen y es fácil de entenderlo. Se realiza, bueno, su realización resulta sencilla para su explicación, digamos, para niños, los niños lo entienden, los jóvenes lo entienden, pues digamos, porque le podemos meter colores y así, colores más que todo, digamos, a las barras, como decía mi compañera. Y entonces, los gráficos son llamativos, son, ay, Dios mío, son llamativos, pues también por lo que decíamos de los colores, y es muy sencillo. Desventaja. Bueno, a continuación pues les hablaré de las desventajas que trae este gráfico. Entre las desventajas pues encontramos una, una de las más principales, o la más principal de la que más se habla, digamos que pues es la simplicidad de este gráfico. Si bien es cierto, es muy fácil de diseñar y las empresas pues lo utilizan cuando pues es como para información general, ¿sí? Como para información al público, pero cuando se trata de información especial, pues es más recomendable utilizar otro tipo de gráfico. También digamos que dentro de las desventajas de este, pues encontramos que no se pueden representar muchas categorías, ¿sí? Porque si no, el gráfico tiende a deformarse. También una de las desventajas o otra de las desventajas que tiene este gráfico es que eh, los datos no deben estar muy juntos, ¿sí? Debe haber cierta distancia entre dato y dato, si no, pues van a quedar muy similares las barras. Entonces, al momento que queden muy similares las barras, esto genera pues que la persona que lee el gráfico tienda a confundirse y no interprete bien la información. Entonces, por esto se recomienda cierta distancia entre los datos que se utilicen para diseñar dicho gráfico. Siguiente. Profe, Señora, es que se me olvidó que también es muy importante resaltar que debe tener un título brevemente de la información que se está comparando en el gráfico.
Marilyn, ¿me escuchas? Mira, entra nuevamente a Meet y activa tu micrófono. Es que yo lo bloqueé porque está interfiriendo con tus compañeros. Profe, ¿me bloqueaste el micrófono? Sí. Gracias. ¿Ya me Sí, es escuchan? que genera interferencia con tus compañeros, entonces por eso no. Ah, vale. Bueno, entonces les estaba diciendo que les voy a mostrar el drive que les había enviado previamente. Vi que nadie lo editó ni nada, pero entonces es muy sencillo. Nosotros ya pusimos la tabla, es muy sencilla de hacer la tabla. Mi compañera Juliana en un video, en un pequeño videito, les va a explicar cómo se hace esa tabla. Ahí les queda igual para que vean que no necesitan un segundo. Si me quieres bloquear otra vez para que no interrumpa. Ay, esto no me deja. ¿Pero no se escucha? Sí, eso es, ponlo tranquila. El servicio de bienestar universitario. Estos fueron los resultados obtenidos. Como regular, 13 personas, como buena, 14 personas y excelente, 4 personas. Pésima y mala, ninguno señaló esta opción de respuesta, para un total de 31 personas. Con base en los datos anteriores, realizamos un diagrama de barra sencillo, donde podemos observar que el 45,16% de las personas calificaron como bueno el servicio de bienestar universitario, el 41,93% lo calificaron como regular y en una mínima cantidad lo calificaron como 12,90% excelente el servicio. También podemos resaltar que ninguna persona calificó como pésimo o malo el servicio de bienestar universitario. También es muy importante aclarar que en el eje X, que es el eje de abscisas, se colocan las cualidades de la variable. Si la variable es cuantitativa o cualitativa, en este caso es cualitativa. Y en el eje Y, el eje de ordenadas, se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. También es muy importante que las barras todas deben ser del mismo ancho. En este caso es vertical, también puede ser horizontal. Bueno, ahí acaba, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, sí, señor, ya. ¿Algo más? No, no, señor, ya tenemos pues el ejercicio para los compañeros para que Vale. para dejárselo, para que lo hagan ya después. Bueno, Muchas muy bien. gracias por la Entonces, atención. ponme la presentación, la primera, por favor, antes de que les diga que sigue el siguiente. Bueno, se va preparando el grupo número, creo que si no estoy mal es el grupo número 6, que es el de gráfica, gráfico circular. ¿Sí? ¿Qué grupo es? Número, no recuerdo el número ahorita. Ya les digo. No es tallos, caja. Grupo 4, perdón, grupo 4, diagrama circular. Listo, se va preparando el grupo 4. Bueno, observaciones, igual estamos aprendiendo, pero hay que tener ese tipo de cosas como preparadas. El tema del video, pues aunque logramos sacarlo, nos hace perder un poco de tiempo, entonces es como una observación más de forma que de contexto. Bien por el ejercicio que enviaron, el Excel, eso es una forma de implementar, de trabajar. Aquí se nota, aquí nos dimos cuenta que varios ingresaron, o sea, tuvieron lo bueno de estos archivos de Drive es que pueden entrar y pueden ir modificando cada uno. Entonces, digamos que son archivos compartidos que nos van a servir de ayuda. Bien por ese detalle. Lo otro es, les pido el favor que al terminar o cuando se acabe la clase, ustedes organicen el paquetico completo, entonces me ponen el video, me ponen el archivo del Drive, me ponen el ejercicio y me ponen la presentación, ¿listo? O sea, lo que hicieron me lo ponen en un paquetico y me lo envían vía correo electrónico o vía WhatsApp. Ustedes miran a ver de qué manera, ¿listo? Bueno, de resto, estuvo bien. Digamos que vamos a empezar con una serie de, las gráficas van a ir con una serie de dificultad, ¿sí? Pero la idea es que pues que vayan mejorando. De resto nomás creo que abarcaron bastantes cositas. Tengo una pregunta.
No lo escuché, pero puede que lo hayan dicho. ¿En qué más áreas o aplicaciones se puede utilizar los gráficos de barras? Esto es para el grupo, una pregunta para el grupo. El que quiera contestar. Hola. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Bueno. Prácticamente los gráficos de barras se usan para cualquier área, para cualquier materia. Digamos, tú en sociales quieres medir el número de libros, bueno, algo así, sí. Se puede aplicar para cualquier materia. Es una gráfica bastante sencilla, lo que yo ya decía que pueden usar los niños, entonces digamos que lo hacen para materias muy sencillas, no únicamente tiene que ser estrictamente matemático, sí, pues obviamente es estadística, sí, pero obviamente que tenga numeritos y eso, pero pues también lo pueden usar para medir así cositas en todas las áreas prácticamente. Sí, profe, pues es un gráfico que puede utilizarse para hacer cualquier comparación o algo así entre datos que pueden ser pues de cualquier área. Ok. Bueno, ahorita miramos a ver qué. Hablando de ese tema, entonces, realmente, ¿con qué variables se utilizan los diagramas de barras? ¿Qué tipos de variables realmente se utilizan para esos diagramas de barras? Cualitativas, entonces obviamente siempre que tiene que tener como su variable cualitativa para medir qué está midiendo, y las discretas, entonces también pues también números enteros. Todo lo que tiene. Se usa la variable cualitativa y discreta, pues obviamente. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, con respecto a los tipos de variable, efectivamente, y ya lo vamos a ver cuando veamos histogramas, la diferencia entre las barras y los histogramas, pero digamos que la variable más utilizada en un diagrama de barras son las variables cualitativas, ¿cierto? Porque pues miden cantidades, pero también se puede trabajar con variables cuantitativas discretas, ¿listo? Entonces eso es como para que quede claro. Bueno, hagámosle una preguntita aquí a ver quién se gana la rifa. A ver, a ver, a ver, a ver. Belandia Rodríguez Daniela, ¿estás ahí? Sí, señor. Vale, Daniela, hazme un favor. Dime dos tipos de variables, perdón, dos tipos de gráfica que representan a las gráficas de barras. Está el gráfico de barras agrupado y el gráfico de barras apilado, creo que se llama. Apilado, ¿te acuerdas de otro? No sé si era simple o sencillo. Sencillo, creo que era. Gráfico de barras sencillo. Muy bien, gracias. Ayúdenme con eso, muchachos. ¿Qué más tipos de gráfico hay? Eso es importante tenerlo en los de barras, los del grupo. Sí, Histograma profe, que Sí, díganme. Pau, Pau. pues están, sí, los que dijo la compañera están muy bien y hizo falta el de pirámide o de población. Pirámide de población, eso. Entonces, son diferentes tipos, pero representan los gráficos de barras. Muy bien. Listo. Entonces, muchísimas gracias al grupo número 1.